La guerra se considera generalmente una empresa puramente masculina. Sin embargo, a menudo son las mujeres quienes sufren más, no solo durante el conflicto, sino también en sus secuelas. Una de las evidencias más crueles de este hecho ocurrió justo después de la batalla de Monte Cassino en el centro de Italia durante los primeros meses de 1944. La batalla de Monte Cassino fue parte del avance aliado a través de la península italiana hacia Roma, que aún estaba bajo ocupación nazi. Fue una de las batallas más duramente disputadas de la Segunda Guerra Mundial, y la victoria aliada supuso un golpe mortal para los alemanes en Italia. Pero en lugar de pasar a la historia como una lucha heroica para liberar al pueblo italiano, se volvió infame debido a la violencia extrema ejercida sobre la población civil, principalmente las mujeres. La brutalidad que las niñas y mujeres italianas tuvieron que soportar durante meses en Monte Cassino fue tan extrema que se conoció en los libros de historia como las Marocchinate, debido a que muchos de los atacantes eran soldados extranjeros de Marruecos. ¿Quiénes eran estos? Los Gaumiers, soldados coloniales del cuerpo expedicionario francés, desataron una salvajada interminable contra las mujeres italianas. ¿Qué destinos horribles aguardaban a las mujeres de Monte Cassino después del anochecer? Monte Cassino. Una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, la llamada Batalla de Monte Cassino, en realidad consistió en 4 enfrentamientos militares distintos que tuvieron lugar entre el 17 de enero de 1944 y el 18 de mayo del mismo año. Los aliados, que avanzaban desde el sur tras desembarcar en Anzio y otros puntos de la costa, necesitaban romper la línea de invierno para alcanzar y liberar Roma, el centro del poder nazi en la península. Este objetivo se logró el 5 de junio de 1944, tras 9 meses de ocupación nazi de la capital italiana. Fue un día antes de que los aliados desembarcaran en Normandía, iniciando efectivamente la liberación de Francia. Sin embargo, fueron precisamente algunas de las tropas francesas que operaban en Italia las que dieron a la batalla de Monte Cassino su infame mancha, conocida como las Marocchinate. A principios de 1944, la parte occidental de la línea de invierno, cuyo pivote principal estaba en las empinadas laderas de Monte Cassino, estaba ocupada por los alemanes, quienes tenían posiciones en los valles de los ríos Garí, Lirí y Garigliano, así como en algunos picos y riscos cercanos. El 14 de mayo, el ejército francés se dispuso a romper una posición en Monte Cassino, en la provincia de Frosinone, región del Lacio. Debido a la devastación sufrida en Francia por años de ocupación alemana, su ejército en 1944 estaba compuesto en parte por los llamados Gaumiers. El término Gaum se refería a una compañía de jinetes armados de tribus norteafricanas empleada durante la ocupación francesa de Marruecos desde 1908. Más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en sinónimo de tropas argelinas, marroquíes y tunecinas en el ejército francés. Los franceses avanzaron, destruyendo las líneas alemanas y permitiendo que el 12º Cuerpo Británico rompiera la resistencia, dando a los aliados vía libre para avanzar hacia la siguiente defensa de la Wehrmacht, el temido ejército de Adolf Hitler, que para entonces sufría una desmoralización inexorable en sus filas junto con una retirada evidente en su avance europeo. Monte Cassino fue el lugar donde los alemanes resistieron con mayor ferocidad. Las fuerzas aliadas respondieron atacando la abadía benedictina de Monte Cassino con 350 toneladas de explosivos entre febrero y mayo de 1944. Sin embargo, sus ataques vacilaron ante una resistencia nazi determinada y el agotamiento aliado, ya que el segundo cuerpo de Nueva Zelanda se mantuvo en reserva en lugar de ser comprometido en el ataque final en las montañas al norte de la ciudad. La primera batalla de Cassino terminó con los alemanes en posesión de la ciudad, las alturas y el monasterio que dominaba desde arriba. Esto llevó a los aliados a realizar bombardeos aéreos sobre Monte Cassino y la ciudad propiamente dicha para derrotar a las fuerzas del Tercer Reich estacionadas allí. El cuerpo expedicionario francés, que permitió al ejército aliado romper finalmente las defensas alemanas, estaba comandado por el general Alphonse Juin, un comandante experimentado que había luchado en diferentes bandos a lo largo de los años. Consciente del sacrificio significativo de sus hombres para asegurar la victoria aliada, Juin los felicitó y les dio libertad de acción. Esto resultó ser un error, ya que las horas siguientes presenciaron algunos de los crímenes más atroces de toda la guerra. Se dice que Juin arengó a sus hombres de antemano, asegurándoles que, si ganaban esta batalla, durante 50 horas serían amos absolutos de todo lo que encontraran más allá del enemigo. También les garantizó que nadie los penalizaría por lo que hicieran y les preguntaría qué estaban haciendo. La noche siguiente, miles de Gaumiers subieron por las laderas montañosas que rodeaban los pueblos y aldeas de la región conocida como Ciociaria.
Para los locales, el fin de la batalla no fue un momento de alegría en el que recuperaran su libertad perdida ante los nazis ocupantes. En cambio, fue el comienzo de una pesadilla absoluta. Testigos afirmarían más tarde que, cuando los alemanes estaban presentes, los hombres tenían que esconderse. Pero cuando llegaron los Gummiers norteafricanos, eran sus hijas y esposas las que necesitaban ocultarse. Los Gummiers. Tropas temidas pero ingobernables. Lingüísticamente, el término Goum proviene de una palabra árabe que significa levantarse. Los Gummiers, en su mayoría marroquíes, formaban parte del cuerpo expedicionario francés en el frente italiano. También había soldados argelinos, tunecinos y senegaleses en el cuerpo. Se les consideraba tropas irregulares francesas y provenían de las colonias francesas en el norte de África. Los Gummiers más destacados, sin embargo, eran de Marruecos. Sabían que eran mal vistos por sus actos salvajes y frecuentemente se comportaban como animales hacia sus enemigos. Debido a su mala reputación, estos cuerpos fueron organizados formalmente en 4 divisiones comandadas por el general Alphonse Juin, un general con amplia experiencia militar, amigo de Charles de Gaulle, a quien conoció en el Liceo Militar. Juin nació en la Argelia francesa y luchó en la Primera y Segunda Guerra Mundial en nombre de Francia. Fue capturado por los nazis en mayo de 1940, pero el régimen francés de Vichy lo instaló como comandante en jefe del ejército francés del norte de África. Sin embargo, pronto se unió a los aliados. Tras los desembarcos de la Operación Antorcha en noviembre de 1942, Juin lideró su cuerpo extranjero, guerreros montañeses del Magreb, con gran habilidad táctica y éxito militar. Durante la primera batalla por Cassino, a finales de enero y principios de febrero de 1944, cruzó con éxito el río Rápido al norte de la ciudad y el monasterio, y criticó a los comandantes del Quinto Ejército por no comprometer al Segundo Cuerpo de Nueva Zelanda en el asalto, lo que podría haber permitido al cuerpo extranjero y a la 34ª División estadounidense girar hacia el sur detrás de las posiciones alemanas y entrar en el Valle del Liri, flanqueando la línea de invierno. Más tarde, bajo su mando, las 4 divisiones del cuerpo extranjero se movieron hábilmente a través de un área montañosa difícil durante la Operación Diadem, contribuyendo enormemente a la ruptura de la línea de invierno a mediados de mayo de 1944. Por esto, Juin fue elogiado, pero su nombre quedaría asociado para siempre al abuso desenfrenado de los Gummiers. Los colonos norteafricanos que se unieron a las unidades lideradas por Juin sumaban 7,833 en total, y eran fácilmente identificables porque vestían una túnica de lana verde característica con bandas multicolores y sandalias de cuerda. No estaban exactamente vestidos para el combate, pero sus uniformes inspirarían temor tanto en el enemigo como en los civiles. También llevaban el llamado jambilla, un arma que evoca misterio y tradición. La jambilla es una daga con una hoja curva que varía en tamaño según el gusto del portador, y se dice que la usaban para cortar las orejas y narices de los enemigos asesinados para hacer collares. Fue en la ciudad de Cassino donde el ejército francés se enfrentó al duro poder de los alemanes. Las fuerzas de Adolf Hitler ofrecieron una feroz resistencia, sin resignarse a perder la posición. Hasta ese momento, los Gummiers habían avanzado sin grandes dificultades por la península italiana. 3 grupos de Gummiers, bajo el nombre de Cuerpo de Montaña, fueron a vanguardia del cuerpo expedicionario francés y atacaron a través de las montañas de Aurunci durante la Operación Diadem, la 4ª y última batalla de Monte Cassino. La ciudad fue finalmente capturada por los aliados el 18 de mayo de 1944. A pesar de esta hazaña impresionante, no se les recuerda principalmente por haber derrotado al ejército nazi, sino por sus atrocidades brutales e inhumanas, por el trato despiadado hacia sus víctimas, civiles inocentes, objetos de su comportamiento cruel y atroz, descrito como típico de bestias. Las atrocidades de las Maroc Chinate. Tras la victoria, el general Juin dio a sus tropas carta blanca, lo que pareció incitarles a tomar venganza inmediata contra todos los habitantes de la zona, sin importar sexo ni edad. Todos los lugareños se convirtieron en blancos de sus más feroces apetitos sexuales, aterradoramente agresivos y sádicos. No contentos con esto, sus apetitos materiales los llevaron a irrumpir en casas y tomar todo lo de valor. Si alguien resistía, encontraba destinos aún peores. Todo esto se hizo con el respaldo del comandante francés que los motivó a llevar a cabo tal horror sangriento, y con el silencio cómplice del general Charles de Gaulle, quien definitivamente sabía de estos eventos, siendo la máxima autoridad militar. Estaba en su poder detener la locura, pero decidió no hacerlo. Las fuerzas del Tercer Reich que habían dejado la zona de Montepatrella, al este de Cassino,
parcialmente indefensa, sabían que solo las tropas montañesas marroquíes podrían haber sobrevivido en esa región. Y no estaban equivocados. Conociendo de lo que eran capaces, los alemanes advirtieron a la población civil del peligro inminente con un lanzamiento aéreo de folletos incitándolos a huir ese mismo mayo. A pesar del terror inminente, no todos estaban dispuestos a hacer caso del mensaje de advertencia desde los cielos de su propio enemigo ocupante. Los únicos que lograron salvarse fueron los muchos niños evacuados por la Guardia Nacional Republicana Fascista. Fueron enviados a colonias en la zona de Rimini, donde se salvaron. La gran mayoría de los refugiados, sin embargo, optaron por esconderse en la meseta de Poleka, un territorio al pie del monte Petrella. Pero los soldados africanos altamente entrenados, acostumbrados a las montañas, lograron alcanzarlos fácilmente y someterlos al mismo o peor abuso que el resto de los civiles de Monte Cassino. Este abuso frecuentemente duraba toda la noche, y los gritos de las víctimas se escuchaban a lo lejos por otras tropas aliadas. El 14 de mayo por la mañana, los estadounidenses descubrieron que los alemanes que enfrentaban en las alturas alrededor de la ciudad de Santa María Infante se habían ido, habiendo retrocedido para mantener contacto con su flanco izquierdo, que estaba tambaleándose por los ataques franceses. Después de eso, avanzaron a través de las montañas y solo enfrentaron guardias traseros, minas y trampas explosivas. En su flanco derecho estaban los Gummiers, y los estadounidenses recibieron instrucciones de usar cinta adhesiva en la parte trasera de sus cascos para evitar ser confundidos con alemanes si se encontraban con los norteafricanos durante la noche. Incluso los aliados temían lo que los Gummiers podían hacerles por la noche. Según testigos presenciales, la caída de la noche actuaba como un hechizo, ya que era el momento en que los hombres se convertían en monstruos y desataban su furia contra la población civil. El artillero estadounidense Len Diabas, asignado a una unidad de Gummiers, relata cómo, al llegar a la ciudad de Spigno, podían escuchar disparos y gritos provenientes del pueblo. Sabían que ya no había tropas alemanas allí, por lo que no estaban seguros de qué estaba pasando. Un compañero estadounidense dijo, «Creo que están atacando a esas mujeres». Uno de los sargentos preguntó si debían hacer algo al respecto, pero le informaron que debían esperar órdenes. Continuaron escuchando los gritos de las mujeres a través de los sonidos de la guerra, una experiencia desgarradora. Un espectáculo particularmente espeluznante fue presenciado por otros soldados estadounidenses, quienes relatan cómo encontraron a un predicador que había sido horriblemente golpeado y abusado, y luego su cuerpo fue arrojado a las calles como basura. Al preguntar a otras personas sobre el destino del sacerdote, les informaron que tuvo la terrible idea de interceder e intentar salvar a 3 niñas pequeñas de ser abusadas por los Gummiers. Luego, dirigieron su atención al sacerdote, quien fue brutalmente golpeado, atado a un poste y agredido sexualmente por varios hombres que se turnaron durante toda la noche. Finalmente, el sacerdote murió como resultado de sus heridas. El mando militar francés, sin perdonar estos crímenes de inmediato, ejecutó a un cierto número de culpables. Pero eso no detuvo la salvajada. En términos militares, los franceses tenían mucho de qué enorgullecerse. El audaz ataque de Juin a través de las montañas había destrozado el flanco suroeste de la línea de invierno, y la velocidad de los ataques posteriores impidió que los alemanes mantuvieran la línea Hitler en el sector costero. También hizo que la posición alemana en el valle del Liri fuera mucho más difícil. Los británicos eran conscientes de esto, y a finales del 16 de mayo, el comandante del 8º Ejército, el teniente general Lees, ordenó a la 78ª División cortar la ruta 6 detrás de Cassino. Al mismo tiempo, el cuerpo polaco, que había recibido un duro golpe el primer día del ataque, debía intentar nuevamente en el temido monasterio. Testimonios de la crueldad desenfrenada. Hay muchos testigos y víctimas directas o indirectas de estas atrocidades causadas por los soldados. Los lugareños aún recuerdan con horror algunas de las escenas que vieron y experimentaron de primera mano. Aunque muchos ya no están vivos para contar la historia, el relato de lo que vivieron se ha transmitido de boca en boca de generación en generación y continúa hasta el día de hoy dando veracidad a uno de los muchos capítulos oscuros de la terrible guerra. Las heridas infligidas por ese ataque inconcebible están lejos de sanar, y aquellos que lo sufrieron no pueden olvidar ni un solo momento de ello. Como reflejan sus historias, muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares porque no se sentían protegidas allí. Varias personas y familias enteras se escondían juntas para estar seguras, sabiendo que muchos no tenían ese privilegio. Salir al exterior casi con seguridad significaba tener que pagar las consecuencias. Esconderse, intentar mantenerse a salvo. Solían escuchar constantes gritos de auxilio,
aunque no podían hacer nada. Muchos sobrevivientes reportan sentir una sensación de cobardía. Pero, por otro lado, había poco que pudieran hacer para ayudar a sus congéneres. Prefirieron no ser las nuevas víctimas, sino proteger a sus seres queridos. Cuando caía la noche, comenzaba la pesadilla. Se podían escuchar los gemidos de las jóvenes que habían sido secuestradas durante la tarde. Era un lamento que no encontraba consuelo y helaba la sangre de aquellos que tenían que escucharlo. Pensaban a su vez que podrían ser los siguientes en sufrir la misma violencia. Así que guardaban silencio, aunque los gritos eran desesperados. Desde entonces, la batalla de Monte Cassino se convirtió en sinónimo de horror. La palabra Marok Chinate permaneció en el imaginario popular de esta región, que experimentó el terror de la guerra de primera mano. Poblaciones civiles enteras fueron víctimas de los aliados, que en teoría habían llegado a Italia para liberarlos de la ocupación nazi y librarlos del brutal fascismo del Eje. Liderados primero por Benito Mussolini y luego por Adolf Hitler, el ejército militar francés en la península consistía en 130,000 hombres, incluyendo casi 8,000 colonos africanos. Todos quedaron manchados por estos actos aberrantes. Lo que ocurrió fue mucho más terrible que la peor pesadilla imaginable para aquellos a quienes iba dirigido. Quizás lo más terrible de todo es el hecho de que todo esto ocurrió en una sola noche, la del 18 de mayo de 1944. Después de que los soldados escucharan a su general al mando, miles de Gumiers dejaron sus campamentos para deambular por la zona que abarcaba varios pueblos en la región de Ciociaria, sintiéndose libres de hacer lo que quisieran sin castigo. Se desató el infierno más aterrador. Durante más de 50 horas no hubo control ni resistencia, y la violencia grupal tomó el control. Todo era infernal, y la crueldad con la que trataban a sus víctimas era aterradora. Las tropas fueron selectivas al principio, eligiendo a las víctimas más atractivas para atacar primero. Pero luego desataron toda su capacidad para el mal, sin importar quién estaba en el extremo receptor. Entre ellos, nadie evitaba la agresión. Al contrario, se animaban mutuamente para aumentar su grado de cinismo y continuar como si fuera una competencia. Se esforzaban por crear las escenas más dantescas, terribles en magnitud debido al daño causado, donde ningún adjetivo puede describir la naturaleza aberrante de lo que se vivió. En muchos casos, eran simplemente niños los elegidos para el abuso, no siquiera adolescentes o mujeres maduras, como ocurriría más tarde. Incluso abuelas, que en muchos casos superaban los 80 años, fueron martirizadas por los ataques aliados. En un pueblo de la región que fue asaltado por cientos de soldados marroquíes, se informó que 30 mujeres y 2 hombres fueron atacados en poco tiempo. Todo ocurrió tan rápido que nadie pudo advertirles que se escondieran. No había salvación ni escape para los destinatarios de este desastre. En otra localidad, 2 hermanas fueron forzadas a satisfacer a un pelotón de casi 200 soldados en un acto impactante de crueldad y ferocidad sin precedentes. El sufrimiento causado durante el acoso era deliberada e innecesariamente creciente. Otro caso verdaderamente incomprensible es el de alrededor de 300 combatientes que se descontrolaron contra un hombre mayor y decidieron abusar sexualmente de él en grupos como una forma de entretenimiento. Abusar de hombres era un acto rutinario que satisfacía su monstruosa sed, y ningún pueblo de la región estaba a salvo de esto. De los registros escritos de la época, pertenecientes a la Asociación Nacional de Víctimas Civiles de la Guerra, se sabe que un párroco llamado don Alberto Terilli enfrentó a los saqueadores para salvar a 2 niñas, de 6 y 9 años, de ser atacadas por un grupo. Simplemente quería salvarlas del abuso al que estarían irremediablemente expuestas. La reacción de los soldados fue rápida, y el sacerdote fue brutalmente abusado en su lugar, a la vista de las niñas. En el pueblo de Pico, una niña y su hermana fueron crucificadas en una plaza pública, mientras la familia fue obligada a presenciar el grotesco acto. Historias de este nivel de salvajismo abundan, y la crueldad, el sadismo extremo y la brutalidad escandalosa eran la norma.